¿Qué tal? En este video les hablaré sobre el flujo de potencia, pero para un motor en DC, para un motor que va a ser en DC. Entonces, normalmente nosotros en un motorcito, ¿qué es lo que tenemos? Voy a dibujar acá un motor. Este va a ser un motor con su rotor en el medio. En un motor, lo que nosotros hacemos es que le damos un voltaje en las terminales de él, y lo que hacemos es ingresar en esta parte una potencia eléctrica. ¿Y qué sucede? En la salida lo que obtenemos es potencia mecánica. Potencia mecánica. Entonces nuestro diagrama de flujo va a ser de la siguiente manera. En nuestro motor en total vamos a tener 5 pérdidas. 5 pérdidas en total. Como saben, un motor en DC tiene dos partes. Una parte que es la parte del campo, y la otra parte que es el de la armadura o del rotor. Entonces nosotros por el motor ingresamos por acá una potencia eléctrica y obtenemos a la salida una potencia que va a ser una potencia mecánica. Ahora, en este diagrama de flujo vamos a tener dos partes. Una parte va a ser el rotor, perdón, primero el campo. Esta parte va a ser el campo. Y luego toda esta parte, la que sobra, la sobrante, va a ser la armadura, o también como se le conoce, el rotor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a hacer acá un pequeño diagrama que representa al motor que ya expliqué previamente, que era el motor en shunt. Ahora, en este motorcito en shunt, nosotros en la entrada, ¿qué potencia obtenemos? ¿Qué potencia le damos, mejor dicho? Es una potencia eléctrica, pero es una potencia eléctrica. Acá se le da un voltaje V sub T, y por acá estaría recorriendo una corriente I sub L. Entonces la potencia que se le da en la entrada a este motorcito va a ser igual al voltaje que se le va a dar en las terminales por la corriente de línea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la parte del campo, debido a esta resistencia de acá, nosotros vamos a obtener nuestras primeras pérdidas. Vamos a tener las pérdidas del campo. ¿Y a qué van a ser igual eso? Por el campo pasa una corriente I sub F, ¿no es cierto? Entonces sería las pérdidas que hay por el campo, sería un I sub F al cuadrado por la resistencia que va a tener ese campo. Luego de pasar la corriente y la potencia por por el campo, llega hasta la armadura del rotor, y en esa armadura del rotor obtiene sus segundas pérdidas eléctricas, que va a ser debido a la resistencia de este rotor. Si por esta resistencia de rotor pasa una corriente I sub A, que es la corriente de la armadura, entonces las pérdidas que vamos a tener en el rotor o en la armadura, vamos a colocarla mejor en la armadura, va a ser igual a la corriente que está pasando por ahí al cuadrado por la resistencia que se tiene en esa armadura. Una vez de que la potencia llega a la armadura, ¿qué es lo que sucede? En ese momento
sucede que se convierte, hay una conversión de potencias. Si al inicio le inyectábamos potencia eléctrica, ahora vamos a obtener en la salida potencia mecánica, ¿no es cierto? Una potencia mecánica a un torque inducido, y este rotor va a estar girando a una cierta velocidad. Entonces en este punto de acá, en este punto, lo que sucede es que va a haber una conversión de potencia. Entonces, acá analizando gráficamente esta parte de acá, en la parte eléctrica nosotros vamos a tener una potencia que va a ser igual al voltaje que le llega a la armadura por la corriente que le llega a la armadura. Eso con respecto a la parte eléctrica. Y ahora en la parte mecánica, ¿qué vamos a obtener? La potencia no va a ser nada más igual al torque inducido por la velocidad a la que está girando. O sea, vamos a tener esta relación en la conversión de potencia. Es una relación que nos va a servir, va a ser muy importante también para resolver ejercicios de este tema. Entonces vamos a tener esto acá. Ahora, si en este punto ya la potencia ya no es eléctrica, sino ahora pasa a ser mecánica, en la parte mecánica vamos a tener otras pérdidas. Vamos a tener 3 pérdidas más. Una que la vamos a llamar la pérdida de fricción o por fricción y aire. ¿Sí? La F viene del inglés de friction, y el aire, y la W del inglés que viene del windage. ¿Está bien? Luego de que tenemos las pérdidas mecánicas debido a la fricción y al aire, vamos a tener otras pérdidas más en la armadura, que va a ser las pérdidas del núcleo. Las pérdidas en el núcleo, ¿debido a qué? Debido a la histéresis y también debido a las corrientes de Eddy. Además de todo esto, vamos a obtener otra pérdida más, que va a ser unas pérdidas que no se contabilizan, pero se les llama las pérdidas parásitas. ¿Sí? Pérdidas parásitas. ¿Y qué es lo que pasa? Después de haber pasado toda esa cantidad de pérdidas, lo que obtenemos en la salida recién es nuestra potencia mecánica neta a la que va a funcionar ese motor. Entonces, la potencia a la que va a funcionar ese motor no va a ser nada más que el torque de la carga por la velocidad de rotación que va a estar girando el motor. Entonces, básicamente esto sería el diagrama de flujo de un motorcito en DC. Ahora, ¿y qué pasaría si en el problema nos piden calcular la eficiencia? La eficiencia de este motor. Bueno, la eficiencia no viene a ser nada más que la relación entre la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Todo multiplicado para llevarlo a porcentajes, por 100%. Entonces, esto sería la eficiencia.